la palabra a la diputada por la provincia de Buenos Aires, Margarita Stolbizer. Muchas gracias. Tengo que sincerar en el inicio que hay cosas que no dejan de asombrarme. Uno lleva años acá, pero la verdad no deja de asombrar. Las banderitas celestes y blancas, como si los del otro lado no pudiéramos vestir las mismas escarapelas en el Congreso de la Nación Argentina. No deja de asombrarme el discurso de quien hasta hace pocos días era el encargado de manejar la economía de la Argentina y por lo tanto el responsable en gran medida de la situación que tenemos. No deja de asombrarme además que nos diga tan suelto de cuerpo que era muy fácil arreglar. Yo digo, si se la sabe toda, la verdad, ¿por qué no lo arreglaron en lugar de dejar el balurdo que han dejado? Me asombra a mí, y no sé todavía cómo no se ponen colorados cuando hablan de los jubilados, la verdad. Se han pasado todos estos años apelando las sentencias para no cumplir y para que los jubilados no cobren. Eso es lo que han hecho durante todos estos años y ahora nos vienen a hablar de los jubilados. Ojalá se hubieran acordado, ojalá no hubieran vetado las leyes que salieron votadas por este Congreso en su momento. La Argentina se enfrenta en esta historia reciente a un problema recurrente, que es la falta de dólares. Nuestra economía tiene dos problemas centrales que son los que nos impiden obviamente encarar un camino de crecimiento y desarrollo, y es una estructura productiva que atrasa, porque es una estructura cuyo crecimiento genera inmediatamente la necesidad de importaciones. Tenemos además un problema que es una fuerte dolarización de nuestra economía y en los últimos años a esto se ha agregado además la necesidad de importar energía, también por los errores que se han cometido durante todos estos años. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Cada vez que nos quedamos sin dólares, el gobierno anterior respondió de la peor manera. Impuso el cepo cambiario, empeoró la situación. Entonces había que salir de ahí. ¿Qué hicieron? Empezaron a rifar las reservas, regalaron reservas del Banco Central, apreciaron el tipo de cambio para sostener una economía con crecimiento nulo, desempleo por supuesto y alta inflación. Después de la derrota del 2013 parecía que empezaban a reaccionar, entonces en el 2014 cambiaron la estrategia y entonces a partir de ahí entramos en la devaluación, el endeudamiento externo para conseguir dólares, muy parecido a lo de ahora, y el arreglo con el Club de París. Pésimo arreglo. Con el CIADI y con el Repsol, arreglos malos y caros, por supuesto. Después quisieron arreglar con los buitres, pero no lo hicieron. Y además en algún momento recordemos que hasta aparecieron en la puerta del despacho de Griesa insultándolo, faltaba que le fueran a escupir en la cara y a partir de ahí querían establecer una estrategia de acuerdo. Era lógico que iban a fracasar como fracasaron, porque han tenido una visión caprichosa y soberbia y así es como condujeron la economía durante todos estos años, los mismos que ahora nos quieren venir a enseñar cómo habría que hacerlo porque aparentemente era fácil. Después de todos estos fracasos abandonaron esas estrategias y siguieron rifando reservas, aumentando desequilibrios que le permitieran llegar a diciembre, a una costa de estar condenando, hipotecando el futuro como lo han hecho. Los indicadores que deja la última década, no voy a hacer un gran relato de esto, pero obviamente un sector energético diezmado y la gente sigue teniendo que hacer manifestaciones en la calle porque tienen cortes de luz en el siglo XXI. Yo digo, en un país donde la gente no tiene el acceso al agua y a la luz, sinceramente, si no empezamos reconociendo el fracaso de lo que hemos sido todos, tal vez en conjunto durante todos estos años, falta de dólares, por supuesto, aislamiento internacional, producto de la decisión de no resolver las cosas. 25 meses sin crecimiento industrial, 4 años sin crecimiento de la economía, una inflación estructural acumulativa, alta emisión, distorsión de los precios, sobre todo distorsión de los precios de la economía, incluso el tipo de cambio, 40% de los trabajadores informales y los formales con problemas de salario, entre otras cosas porque no arreglaron el impuesto a las ganancias,
El contexto actual, entonces, es lo que hay que entender, donde nosotros venimos a discutir esta ley. Esto no está aislado de lo que nos pasa. Brasil en recesión, pocas posibilidades de mejora de los precios de nuestros productos, de los commodities. Lo cierto es que las exportaciones cayeron 17% en el último año, 31% si contamos desde el año 2011. Esto ocasionó entonces una fuerte caída de divisas durante todos estos años, más la herencia, deuda en dólares, en diversos sectores, importaciones reprimidas, bajo nivel de las reservas, incrementando los riesgos de la corrida y estimulando, como dije, la dolarización del ahorro. Entonces la economía necesita salir a conseguir dólares. ¿Cuál es la única forma de conseguir dólares? El endeudamiento. El arreglo con los holdout es necesario para acceder al mercado de crédito. El arreglo no es bueno. El arreglo no es justo, claro que no lo es, y es caro encima. Pero por supuesto que la pregunta es, ¿hay alternativas? ¿Se puede hacer alguna cosa distinta? Y la respuesta es, lamentablemente, no. La pregunta que viene después entonces es, ¿por qué no hay alternativa? ¿Por qué hemos llegado a esta situación de encerrona donde el voto es el voto de la urgencia y no de la alegría, por supuesto? Entre otras cosas porque el gobierno anterior nos dejó sin reservas. Y quiero decir, no dejó al gobierno de Macri sin reservas, nos dejó a los argentinos sin reservas. La herencia es la herencia que recibe la Argentina, no el gobierno. Porque durante la época de los precios excepcionales, y esto es de lo que gozó, condiciones económicas internas y externas que la Argentina no había vivido en los últimos 200 años, y en esos momentos de las condiciones excepcionales no aprovecharon esas condiciones para cambiar nuestra matriz productiva, para poder haber tenido un proyecto distinto. Ese era el momento, no este. Porque años y años de inflación en las condiciones que hemos venido teniendo ha deteriorado la confianza. Es muy difícil, no estamos saliendo de la nada. Nuestra economía va aumentando de esta manera la dolarización, obviamente en manos de aquellos que tienen la posibilidad de ahorrar. Y además porque destruyeron nuestra capacidad energética. Y eso es, insisto, lo que ha generado tanta necesidad de dólares. Ahora bien, la pregunta entonces es, ¿habilitar el acceso, el ingreso a los dólares va a ser el fin de nuestros problemas y nos vamos a poder de esta manera encarar ese camino de crecimiento, de desarrollo con una vida digna para todos? No, absolutamente no. Esta no es la solución a nuestros problemas. Endeudarnos no nos significa que vamos a resolverlos. ¿De qué depende entonces? De la política que se vaya a implementar en los próximos años. Y por sobre todas las cosas, no depende nuestro futuro de este acuerdo. Depende del acuerdo que nosotros, como dirigentes políticos, seamos capaces de implementar mirando hacia el futuro. Depende de lo que nosotros hagamos con la madurez y la responsabilidad que nuestro tiempo nos requiera. No hay que confundir. Tras la solución de este conflicto hay dos caminos. Uno es, por supuesto, usar esos dólares para transformar nuestra estructura productiva, para impulsar las exportaciones, para vincular la producción con la ciencia y con la técnica, para tener un plan que nos sirva para frenar la inflación, para crear y construir infraestructura, fundamentalmente infraestructura social y productiva, aumentar la certidumbre. El otro camino es repetir la historia, es seguir haciendo lo mismo que se ha hecho durante todo este tiempo, es entrar en un nuevo circuito de endeudamiento que solamente sirva otra vez para que algunos pocos tal vez cambien y haya nuevos ganadores en esta etapa y tengamos esos pocos ganadores a costa de los que pierdan más fuga de capitales. El incentivo a repetir la historia es muy alto, es muy tentador, porque el 1 a 1 y la plata dulce fueron apoyados por amplios sectores de esta sociedad. Entonces el riesgo está latente. Ese riesgo y esa tentación permanente a pensar cómo salvamos el pellejo y ganamos la próxima elección es un riesgo permanente. Y eso es lo que tiene que pensar el actual gobierno. Eso es lo que tenemos que pensar todos en conjunto, porque de esa capacidad para acordar una política a futuro es que está dependiendo la salida de esta situación, no es del acuerdo con los fondos buitres.
Y para eso, para no fracasar, ¿qué es lo que hay que hacer? Cambiar la historia, es no repetir los errores y por sobre todas las cosas reconstituir institucionalidad. Creo que hay que celebrar la vocación que se ha puesto para aceptar las reformas. Yo he encontrado la receptividad en poder cambiar las cosas que no estaban bien o que no estaban completas, que este Congreso tenga la decisión de recuperar atribuciones que nosotros como representantes del pueblo que hemos estado tantos años, la sociedad y el Parlamento, afuera de la toma de decisiones sobre lo que pasaba con el presupuesto de recursos y gastos, empecemos a estar. Cuento además con el compromiso del partido, del frente que gobierna, que durante muchos años hemos compartido el reclamo para terminar con los superpoderes que han servido de manera arbitraria y discrecional durante todo este tiempo para burlar la voluntad popular y obviamente manejar el presupuesto por afuera de donde se debe manejar, que podamos discutir seriamente la reforma del artículo 37 de la Ley de Administración Financiera para terminar con los superpoderes, que podamos discutir también la ley reglamentaria de los decretos de necesidad y urgencia. Para eso necesitamos que los ministros vengan, que nos vengan a explicar. El ministro de Economía ha dicho, pensamos a 20 años, y es muy bueno, la verdad. Admiro esa capacidad que tienen para pensar que se van a quedar 20 años, ¿no? No les deseo lo mismo, por supuesto, y creo que es importante pensar a 20, pero hay urgencias ahora. Es muy bueno porque sin pensamiento estratégico no se puede discutir el futuro, pero para poder llegar al mediano y al largo plazo hay que tomar medidas en el corto. Y la discusión central entonces, y este debe ser el debate, es si el esfuerzo vale la pena. ¿Quién paga los resultados? ¿A dónde van a ir los resultados del aumento de las tarifas y del esfuerzo que se está haciendo? Porque el gran problema es si se vuelve a pensar en esa idea del derrame, donde los pobres tienen que esperar el derrame de los otros. Hemos dicho muchas veces que el crecimiento debe tener una base moral. Y la base moral del crecimiento es que primero se atienda a la situación de los sectores más vulnerables. Sirve pensar a 20 años si tenemos clara cuál es la agenda de prioridades. Y la agenda de prioridades de la Argentina es atender primero los cambios estructurales para las que personas que sufren dejen de estar sufriendo. Nuestro voto es positivo por sobre todas las cosas porque creemos en la urgencia y la necesidad de destrabar esta situación para empezar el debate del futuro. Gracias, señora diputada.